Medidas de tendencia central en una distribución de frecuencia. Docente David Velasco Sánchez. Veremos una tabla de distribución. En ella obtendremos la media aritmética, la mediana y finalmente la moda. Veamos, la tabla de distribución de frecuencia, como podemos observar, tiene los límites reales, inferior y superior, límites de clase, inferior y superior, las marcas de clase, que lo representamos con la letra X, la frecuencia, que es el número de veces que aparece cada dato en cada una de las categorías. La frecuencia relativa puede estar representada en forma decimal y en forma porcentual. La frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Para obtener las medidas de tendencia central, no vamos a utilizar todos esos datos. Veremos cuáles datos utilizaremos de la tabla de frecuencia. Primero utilizaremos los límites reales de clase, el inferior y el superior. Otro dato importante es la marca de clase. Podemos observar que es 55.85, o sea, todos los valores de X, que si lo queremos obtener sería de la primera clase sería 52.95 más 58.75 y ese resultado lo dividimos entre 2 y obtenemos 55.85. Otro dato también importante es la frecuencia, que es el número de veces que aparecen, que vendría siendo 3, 7, 15, y la frecuencia total, que es la suma de todas las frecuencias, que en este caso viene siendo igual a 60. Otra columna importante para las medidas de tendencia central es la frecuencia acumulada, que es 3. Si observamos, sería la frecuencia 7 y 3 serían 10, 15, 7 y 3 serían 25, 14, 15, 7 y 3 serían 39 y así sucesivamente hasta que la última categoría tendría el número total de datos, que para nosotros serían 60. Ok, continuamos con la media aritmética. La media aritmética sabemos que es la media o el promedio de los datos. Cuando los datos se presentan mediante una distribución de frecuencias, todos los valores caen dentro de un intervalo de clases. En una distribución de frecuencias para datos agrupados, la media aritmética se determina al multiplicar las distintas marcas de clase por su respectiva frecuencia de clase. Por eso es importante la columna de marcas de clase y la de frecuencia. Se suman los productos y el resultado se divide entre el número total de frecuencias. Matemáticamente se representa de la siguiente ecuación. Media aritmética es igual a la suma del producto de la frecuencia por marca de clase, es decir, frecuencia 1 por marca de clase 1, más frecuencia 2 por marca de clase 2, más frecuencia 3 por marca de clase número 3 y así sucesivamente dependiendo del número de clases que sean. Lo dividimos todo entre la suma de todas las frecuencias, que para nosotros sería n, donde x es igual a la media aritmética o media o promedio. X y son cada una de las marcas de clase. Fi son cada una de las frecuencias de clase. Y n es el número total de los datos, es decir, la suma de todas las frecuencias. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos la tabla. El límite real inferior, el límite real superior, las marcas de clase, las frecuencias y el producto de las frecuencias por marca de clase, es decir, 55.85 por 3 me da 167.55, 61.65 por 7, 431.55, 67.45 por 15 me da 1011.75. Lo pueden estar comprobando con su calculadora. 73.25 por 14 me da 1025.5. 79.05 por 13
y hasta llegar a 90.65 por 3, 271. Sumamos todas las frecuencias, me daría 60, pero el producto de frecuencia por marca de clase me daría 4360.2. Esos dos datos son importantes. Veamos cómo calculamos la media aritmética. La media aritmética es el producto de frecuencia por XY, que es la última columna, y entre N. XY es marca o punto medio de clase, que son todos esos datos que ya vimos. Las frecuencias de clase son todos los que tenemos ahí: 3, 7, 15, 14, 13, 5 y 3. La suma de las frecuencias es el 3 más 7 más 15. Si observamos, es igual a 60, como se marca ahí, n es igual a 60. Nosotros podemos estar multiplicando, pero lo que tenemos que hacer es sumar 167.55 más 431.55 más 1011.75 más 1025.5 más 424.25 más 271.95, y todo eso lo dividimos entre el número total, cuando dijimos que eran 60. Finalmente me daría 4360.2 entre 60 me da 72.67. Veamos la mediana. Para determinar la mediana en datos agrupados se emplea el método de la interpolación. Los elementos en la clase mediana. El cálculo de la mediana de una distribución de frecuencias se determina matemáticamente por la siguiente ecuación. Recordemos que la mediana es el punto central, el punto medio. La mediana se calcula el límite real 1 más n sobre 2 menos la suma de todas las frecuencias anteriores más la frecuencia de la media por el tamaño del intervalo. Aquí vemos cada uno de los datos. LR1 es el límite real inferior de la clase mediana, es decir, la clase que contiene al valor de la mediana. N es el número total de datos, es decir, la frecuencia total. En el ejemplo anterior vimos que era 60. La suma de las frecuencias totales de las clases por debajo de la clase media, es decir, la suma de las frecuencias anteriores a esa frecuencia. Fmed es la frecuencia de la clase donde se encuentra la media aritmética y debe ser mayor a n sobre 2. El tamaño del intervalo de la clase, recordemos que si no lo conocemos, sería límite real inferior, superior, menos el límite real inferior. Lo veremos más adelante. Aquí tenemos nuestra distribución de frecuencias. Esta es la fórmula. Primero lo que tenemos que saber es cuál es el punto medio del total de datos, que es n, que es igual a 60, entre 2 me da igual a 30. Buscamos la clave en la frecuencia acumulada que sea mayor a 30. Si podemos observar, es la que tiene 39. Entonces esa clase va a ser la clase de la mediana. Con esos datos podemos observar el límite real inferior, si lo observamos, es 70.35. Ahí lo estamos observando en esa marca, en esa clase. N es igual a 60, que son la suma de todas las frecuencias. La suma de F1 es igual a 25. Si observamos en la frecuencia acumulada, el 25 es el que está por arriba de esta categoría y viene siendo 25. La frecuencia de la media es la que tenemos en la columna de frecuencia y es igual a 14. Finalmente restamos el límite real superior, que sería 76.15 menos 70.35 y me da igual a 5.8. Sustituimos valores: 70.35 más 60 entre 2 menos 25
entre 14 y todo ese resultado se multiplica por 5.8. Lo primero que hacemos es 60 entre 2, 30. Posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Es 30 menos 25 me da igual a 5 y lo vamos a dividir entre 14. Entonces la media sería 70.35 más el producto de 0.357 por 5.8. Al multiplicar quedaría 2.07 y si lo sumamos a 70.35 me da igual a 72.42. Ese es el valor de la mediana. Para calcular la moda. Para determinar la moda en datos agrupados se emplea el método también de interpolación. Primero, la clase modal es la clase en la cual se localiza el valor de la moda, que se caracteriza por tener la máxima frecuencia de las distribuciones, es decir, es la categoría que tiene la mayor frecuencia. El siguiente paso es determinar la diferencia entre la clase modal y la clase anterior premodal. Se le conoce como premodal. Asimismo, obtenemos la diferencia entre la frecuencia de la clase modal con la frecuencia siguiente, es decir, la posmodal. El cálculo de la moda de una distribución de frecuencias se determina matemáticamente por la siguiente ecuación. La moda es igual a LR1 más delta 1 entre la suma de delta 1 más delta 2 y ese resultado se multiplica por C. Ya sabemos que C es el tamaño del intervalo, donde LR1 es el límite real inferior de la clase modal. Delta 1 es la diferencia absoluta entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior. Delta 2 es la diferencia absoluta entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase siguiente o posterior, que sería la posmodal. C es el tamaño del intervalo de la clase modal. Veamos, tenemos nuestra tabla, tenemos nuestra fórmula, los datos. LR1. Para encontrar LR1, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál tiene la frecuencia más alta. M7, 3, 7, 15, 14, 13, 5 y 3. Podemos deducir que la clase que tiene la frecuencia más alta es 15. Entonces el límite real inferior sería 64.55. Delta 1 sería, yéndonos a la columna de la frecuencia, sería 15 menos 7, que es igual a 8. Esa es la premodal. La posmodal sería 15 menos 14, es igual a 1. Volvemos a ver, para calcular el tamaño del intervalo sería 70.35 menos 64.55, que son los límites reales, y esto me da igual a 5.8. Entonces, sustituyendo valores, diríamos que es 64.55, que es el límite real inferior, más la frecuencia premodal, que es 8, sobre la frecuencia premodal más la frecuencia posmodal, 8 más 1. Y eso sería por el tamaño del intervalo, que es igual a 5.8. 8 más 1 me da 9, entonces sería 8 entre 9 por 5.8. 0.888 por 5.8 me da 5.16. Y al sumarle 64.55 me da igual a 69.71. Veamos un ejemplo completo. En la siguiente tabla de distribución de frecuencias muestra la puntuación que obtuvieron durante el primer parcial 56 estudiantes en un examen de geometría analítica. Vamos a calcular la media, mediana y la moda. Hay una base, puso la mediana. Vamos a ver, media, mediana y moda. Para ello tenemos los límites reales, los límites de clase, las marcas de clase, las frecuencias, frecuencia acumulada y
F por X, frecuencia por marca de clase. 1 por 48, 48, 3 por 55, 165, 7 por 62, 434, y así. Ya adelantamos algo, ya estamos multiplicando la frecuencia por la marca de clase. Ya tenemos nuestra tabla y ahora vamos a calcular lo que es la media aritmética. Recordemos que es igual a la suma de todas las categorías de los productos de frecuencia por marca de clase. ¿Qué quiere decir esto? Que sería 48 más 165 más 434 más 828 más 1140 más 747 más 540 más 291, que me da igual a 4193, y n, que son la suma de todas las frecuencias, que son 56. Por lo tanto, podemos decir que la suma de las frecuencias por marca de clase es 4193. El número total de datos de las 8 categorías sería igual a 56, es decir, la suma de todas las frecuencias. Y finalmente la media aritmética sería 4193 entre 56, y esto me da igual a 74.875. Calcularemos ahora la mediana. La fórmula ya la habíamos visto: mediana es igual al límite real inferior por n sobre 2 menos la suma de 1 hasta 8 de las frecuencias, de 1 hasta n de las frecuencias anteriores, y f media vendría siendo la frecuencia de la media donde se encuentra la categoría, y c es el tamaño del intervalo. N sobre 2. Primero calculamos n sobre 2, es igual a 56 entre 2, me da igual a 28. Buscamos en las frecuencias acumuladas y podemos observar que la frecuencia acumulada superior sería 38. Entonces se encuentra en la quinta categoría. El límite real inferior de la quinta categoría sería 72.5. La suma de las frecuencias anteriores es igual a 23. La frecuencia de la media es igual a 15. Y el tamaño del intervalo, que sería 79.5 menos 72.5, esto es igual a 7. Sustituyendo valores, sería 72.5 más 28 menos 23 entre 15 por 7. 28 menos 23 sería 5 entre 15, sería 0.33 por 7. Y finalmente el resultado sería 74.83. Para calcular la moda, LR1 más el valor de la premodal sobre la premodal más la posmodal, que sería delta 1 más delta 2. Veamos. El límite real inferior. ¿Cuál tiene la mayor categoría? Volvemos a la quinta clase, porque la mayor categoría es 15. El límite real inferior de esa quinta categoría sería 72.5. El delta 1 sería 15 menos 12, que sería igual a 3. El delta 2 sería 15 menos 9, que sería igual a 6. El tamaño del intervalo seguiría siendo 7. Sustituyendo valores, 3 entre 3 más 6 por 7 y le sumamos 72.5. 3 entre 9 por 7 y le sumamos 72.5. 0.333 por 7 es igual a 2.333 más 72.5, 74.83. En este caso coincide que la mediana y la moda son el mismo valor. Con esto podemos observar que de un mismo ejemplo se pueden obtener las tres medidas de tendencia central. Lo que es media aritmética 74.875, mediana 74.83 y la moda, que es 74.83.